Bien, para comenzar esta clase, quiero mostrarles la excepción que vamos a tomar en esta mentoría de un retroceso válido, el cual se forma de una manera diferente a los que ya mostré en el video anterior. Vamos a imaginar que el precio acá me crea en este retroceso una velita que todo el mundo conoce como pin bar, estrella fugaz. Si es contrario al alza, la conocen como vela martillo. No sé si ustedes la conocen por esos nombres, que es esta velita. Bien, si esa velita termina, ya sea rojo o azul, sin importar cómo termine, es la primera vela que inicia el retroceso, es decir, el precio sube y a partir de esta vela es que empieza a caer. Si tenemos una siguiente vela, que sería la primera del retroceso, para que lo entiendan, vamos a poner esta azul, para que entonces sí entiendan que es la primera del retroceso. Esa pin bar terminó azul, no es la primera de ese retroceso. Terminó azul, es decir, la última alcista. El precio viene subiendo, subiendo y luego crea esa pin bar. Si el precio, luego de esa, me genera una vela roja que cierra con cuerpo por debajo de esa primera, pero de la segunda no cierra con cuerpo, sino que lo hace con mecha de esta manera, vamos a tomarlo como un retroceso válido. ¿Por qué? Porque tenemos dos velas contrarias, que es la primera regla, pero la segunda regla es que la segunda, supere con cuerpo a la primera. Pero en este caso vamos a hacer una excepción y vamos a tomar esta primera vela, la pin bar o vela martillo, estrella fugaz como la conozcan, como la primera del retroceso. ¿Por qué? Les explico ahora. Si yo tengo acá una vela que inicia ahí, déjame hacer la mecha primero para que lo puedan entender. Si la vela, por ejemplo, empieza acá y lo que hace es que sube y empieza a caer dejando mecha, eso sería, si termina acá, que el precio me sube y con la mecha cae. Para que lo tengan entonces claro, si esta vela fuera alcista, abre acá, sube hasta allá y luego empieza a caer dejando la mecha para luego cerrar ahí con cuerpo. Eso hace que el precio haga este movimiento, suba y al final cae. Si a partir de ahí tengo una siguiente vela que es bajista y otra siguiente que es bajista, ¿dónde empezó el retroceso? Empezó en la mecha, porque a partir de aquí ese fue el máximo, el punto más alto que creó ese movimiento al alza. Y luego a partir de ese punto más alto es que el precio empieza a caer y va terminando con las otras siguientes velas. Entonces, para que lo entiendan, este caso, el precio subió hasta esa mecha y a partir de ahí empezó a caer. Por eso quiero hacer esta excepción para que lo entiendan, que a partir de esa vela es que empieza ese retroceso, el precio a caer y sigue continuando. ¿Se entiende la idea? Si tienen dudas, pregunten. Venga, Cuéntame. esta pin bar puede ser tanto azul como roja y se aplicaría el retroceso válido. Si es roja, ya directamente cumple, porque si es roja sería la primera vela contraria. Por eso la acabo de poner azul para que entiendan esta excepción cuando no es la primera vela contraria. ¿Se entiende o no? Pero la regla ya no aplica porque la mecha de la segunda no está envuelta por la tercera. Aún así es retroceso válido. Si directamente, recuerda, la segunda regla es que la segunda vela, en este caso que es esta, supere a la primera con cuerpo. Y si esa termina roja, es la primera vela contraria. La segunda ya la está superando con cuerpo por debajo. Y no es necesario que la tercera lo haga también. Si ya la segunda lo hace, cumple de inmediato. Si De tú, acuerdo.
Si tú tienes un retroceso normal, sin pin bar, la primera vela contraria, recuerda que la segunda tiene que superar a la primera con cuerpo. Entonces ya directamente, si tú tienes una pin bar como la primera y la segunda te la supera con cuerpo, ya cumple la regla automáticamente ahí. ¿Se entiende? De acuerdo, gracias. Listo. Entonces, solamente en este caso vamos a tomar esa excepción recordando que si esta pin bar es azul, luego de ella tienen que haber dos velas contrarias. O sea, para que cumpla, tiene que haber dos velas contrarias. Déjame marcarlo nuevamente. Esa pin bar es azul y luego de esa tienen que haber dos velas contrarias. Y en este caso, solamente la segunda tiene que, obviamente, superar con cuerpo a esa pin bar. ¿Dudas? Griten ahora. Está claro. Súper. Entonces, ya que culminamos con ese ejemplo, vamos con la clase de hoy, que obviamente es voz, church y doble confirmación. Déjame escribirlo acá. Es por lo que hice. Ahora sí. Bien. Obviamente les escribo por acá. El voz es, obviamente, las siglas en inglés, las iniciales de Break of Structure, que conocemos en español como el rompimiento de la estructura. Pero este rompimiento es siempre a favor de la tendencia. Es decir, que si la tendencia viene alcista, si el precio me crea un retroceso válido, ojo con esto, retroceso válido, y rompe creando un alto más alto, me está creando un BOS, un rompimiento de la estructura, pero a favor de la tendencia. Siempre a favor de la tendencia. Bien, me imagino que con esto no hay dudas, ¿cierto? Hay dudas. Ahora sí, que no sé por qué se me borró. Entonces, siempre que el precio haga un rompimiento a favor de la estructura, me va a seguir creando un BOS, siempre y cuando haya previo a este rompimiento un retroceso válido. Si el retroceso no fue válido, no lo vamos a marcar como BOS. ¿Por qué estoy explicando bien esto ahora? Porque cuando pasemos a la clase de rango, el rango se inicia cuando el precio le saca liquidez a un retroceso válido. Si no hay un retroceso válido y el precio le saca liquidez, le está sacando liquidez a un mínimo, pero no a un bajo válido. Por ejemplo, el precio crea un retroceso, pero no es válido y luego rompe la estructura al alza, no lo vamos a marcar como voz, porque ese mínimo, al no haber creado un retroceso válido, es liquidez, la cual el precio puede venir a tomar, llega al bajo válido, al bloque válido y sigue al alza. Y aún así, cuando pasemos a la clase de rangos, aquí solamente hubo un saque de liquidez, pero no un inicio de rango. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Está claro hasta ahí? Claro. Súper. Entonces, ¿cómo entendemos la estructura de esta manera? El precio acá me crea un alto más alto, pero ese rompimiento no fue un boss. Por lo tanto, en mi mente, aquí solo hay un movimiento que empezó acá y terminó acá. Un solo impulso. Ya este retroceso, al no haber creado un retroceso válido, me hace entender que en la estructura aquí hubo un solo movimiento. ¿Se entiende? Me imagino que está súper claro ahí. Clarísimo. Excelente. Bien. Entonces, pasamos al CHOCH ahora. Lo escribo por acá. Son también las siglas de inglés de Change of Character, que es cambio de carácter, que es el primer rompimiento en contra de la tendencia que ya viene trayendo el precio.
Este primer rompimiento en contra de la tendencia, vamos a imaginar que acá si fue un retroceso válido, marcamos un BOS. Ese primer rompimiento en contra de la estructura, en este caso bajista, que rompe un bajo válido, o sea, un retroceso válido, es el cual me crea un choch, un cambio de estructura, el cual, a partir de ahí, puede seguir continuando una estructura bajista, una corrección de todo ese movimiento alcista que viene ocurriendo en la tendencia. ¿Qué pasa acá? Por eso empecé como la segunda clase retroceso válido, para que entendamos que si no hay un retroceso válido, no hay un boss, y por lo tanto, si no hay un retroceso válido, no hay un choch. Si aquí hubiese habido no hubiese habido, perdón, un retroceso válido, no hubiese marcado esto como voz. Y cuando el precio rompe acá, esto no hubiese sido choch. Que ahí es donde está la diferencia, que muchos traders de Smart Money obviamente no conocen esa regla de el retroceso válido, lo toman de una vez como un boss y cuando el precio rompe lo toman como un choch, cuando esto solamente fue un mínimo que no creó un retroceso válido y tiene liquidez, la cual el precio toma y luego sigue subiendo, sacando obviamente en stop loss a esos trades que no marcan el retroceso válido. ¿Dudas hasta acá? Pregunten. Dudas, dudas, dudas. Estamos claros hasta aquí, Benny. Bien. Ahora viene lo bueno. Voy a mirar el chat. A ver, ok, nadie tiene dudas. Excelente. Cuando el precio me crea un choch, un cambio de la estructura, perdón, vos acá. El primer rompimiento de la estructura en contra de la estructura es el choch, pero si luego el precio crea otro rompimiento a la baja luego del choch, ese rompimiento, como es a favor ahora de la tendencia bajista, de igual manera le vamos a llamar BOS. Y si el precio vuelve y crea otro, de igual manera le vamos a llamar BOS. Solamente el primer rompimiento en contra de la estructura es que vamos a llamar choch. Por ejemplo, si el precio viene ahora y sube y me rompe ese alto, que era un retroceso válido a la baja, entonces aquí sí me está creando un choch, el primer rompimiento en contra de la estructura, que venía bajista y ahora pasa alcista nuevamente. ¿Dudas? No, Benja, va, claro. Ok. Entonces, DBC, que es double confirmation, doble confirmación, eso lo vamos a usar cuando estemos operando en contra de la tendencia. ¿Por qué les digo esto? Porque ya que ustedes ven ahora cómo funciona el mercado, si vamos alcistas, el precio aún cuando hace el choch, lo único que me hace es cerrarme el rango que venía alcista. No simplemente me está indicando directamente que ya el precio va a empezar la corrección. Entonces, una manera en la que podemos tomar una operación en contra de la tendencia y salir positivos es no solamente esperar a que el precio haga un choch y buscar confirmación en el extremo. Tenemos que esperar a que el precio llegue al extremo y me cree un boss. Y ahí tengo una doble confirmación porque tengo un choch a la baja y luego un boss a la baja. ¿Y dónde vamos a buscar esa doble confirmación o esa entrada con seguridad? Acá. Debe ser. Esta es la doble confirmación. Cuando el precio retroceda nuevamente, es donde vamos a entrar en ventas para llegar a las zonas de compras del rango operativo. ¿Dudas? Yo, Benja, sí o sí tienen que llegar a ese Ajá. extremo. Sí, les explico por qué. Si no llega al extremo, como mínimo, si no llega al extremo, como mínimo, el precio
en la subestructura, en la interna, tiene que haber dejado retrocesos válidos para que el precio le haya sacado liquidez a esos retrocesos válidos. Y como saca liquidez de un retroceso válido y luego cae, ya esto automáticamente se convierte en un alto fuerte. Y en ese alto fuerte, entonces se buscaría la doble confirmación. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando el precio no hace esto, no saca liquidez de ningún retroceso válido acá en la subestructura, este punto que no llegó al extremo, la mayoría de veces es la liquidez previa, que también hay un imbalance por acá, y luego sí el precio llega. Y ahí es donde entonces te sacarían stop loss para luego darse la doble confirmación. Por eso les explico. Bien. La doble confirmación coincidiría con lo que es el decisional. No, porque, por ejemplo, a eso me refiero. Esta zona, en este momento, sería la zona decisional. ¿Por qué? Vamos a imaginar que el precio acá no rompió, no hizo choch todavía. Así. Hace un impulso bajista, pero no rompe un retroceso. Y si rompe, entonces este sería el decisional, que fue el que se encargó de romper. Pero ¿qué pasa? Si arriba tú tienes imbalance y tienes el extremo que no ha sido mitigado y el precio está por acá, lo más probable es que entonces ahí el precio tome ese decisional como la liquidez previa, esto que tengo marcado acá. La saque, llegue al imbalance y caiga o llegue al extremo y caiga. ¿Se entiende ahora? Sí, Siempre que vayan a tomar una doble confirmación, el precio tiene que haber llegado al extremo. Luego del choch, crea el choch, tiene que llegar al extremo para que luego entonces haga el boss. Y a partir de ese boss, entonces en el extremo de ese boss es que tenemos la doble confirmación. Y ahí es donde vamos a buscar nuestra entrada. ¿Dudas? Benji, igual convendría antes de meter cualquier operación confirmar una temporalidad menor, ¿no? Si Sí, igual en 3 o 5 minutos se da a lo mejor también un rompimiento, un short probablemente. exacto, acá siempre con confirmación. Pero entender que aquí hay una doble confirmación. ¿Por qué? Porque hay veces que vamos alcistas, el precio cierra el rango, pero todavía no me llega a mis zonas de compra. Si yo estoy operando y el precio está llegándome a la doble confirmación, pues vamos a vender, vamos a tomar una operación en contra del rango. Entonces ahí se tomaría una venta que te lleva a las zonas de compras del rango. ¿Se entiende? Sí, Pregunten, pregunten. Dame mirar el chat. Ok, dicen todos entendido. Entonces, ya que tenemos todo eso claro, déjenme buscarles ejemplos para que vean cómo tomaríamos esto. Mi amado oro lo hizo hace un tiempo, déjame buscarlo, a ver, creo que en 4 horas. Mm, 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 mm. Creo que está por acá, déjame ver. Mm, mm, exacto, déjame ver acá. Si baja de temporalidad. Creo que fue esta zona, déjame bajar de temporalidad. Aquí. Mm, 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 mm.
No, no es acá. Bueno, lo que vamos a hacer es que le voy a enviar ejemplos en el grupo en la sección de análisis, porque como recién llegué de trabajar, ahora no encontré la zona directamente donde lo vi, pero tenía esa zona de ejemplo, donde el precio, obviamente, me hizo un boss y luego un choch y una doble confirmación. Y fue la zona donde yo había tomado la entrada por eso. No lo encuentro acá. Déjame ver si el euro tiene. Aquí creo que hay una. Vamos a ver. En esta zona. Como pueden ver, acá el precio me crea un retroceso válido, el cual luego rompe al alza, creándome un boss. Como pueden ver, lo hace con cuerpo y me deja este mínimo hacia abajo fuerte, el cual ahí lo rompe con mecha y luego lo termina rompiendo con cuerpo, creando un choch. Directamente, yo tengo un extremo que sería toda esta vela, pero en ese caso tomaría solo la mecha. El precio ya me mitiga el extremo y me crea un boss. Ya ahí yo tengo una doble confirmación. Entonces, ¿dónde yo buscaría el bloque que me crea la doble confirmación? Ese sería el decisional de ese boss. Exacto, que me marcó acá arriba. Este es el bloque extremo de esa doble confirmación. Y este sí sería el bloque llamado DBC o doble confirmación, para que lo tengan claro. Entonces ahí vamos a buscar una venta a partir de ahí, porque venimos alcistas y el precio me cambia el fractal a bajista, pero no vamos a vender solamente con un choch, sino luego de que se crea el choch, que se cree un boss. ¿Se entiende? Pregunten ahora o callen para siempre. Muy bien, pero ese extremo no está ya mitigado. Si te fijas, el precio sale, déjame ver si hay un retroceso válido. No, si te fijas, dos velas contrarias, esta fue la primera, así lo hizo con cuerpo acá la segunda. Sí, estaría mitigado. Pasaríamos a tomar el siguiente y tomaríamos este bloque. Vamos a ver si el precio respeta eso o llega al extremo directamente. El precio cayó mucho antes de hacer eso. Ahí viene, mírenlo ahí. A ver, sí creo que yo aquí marcamos ahora. No, no lo tomo, tomo el decisional en este caso. Si me voy a 4 horas, tampoco tomo el de 4 horas. Tomo el decisional en este caso, pero como lo vi rápido, pensé que sí había llegado a la doble confirmación. A ver si veo otro ejemplo, porque miren, no llegó a la doble confirmación, pero mirando acá, es que esto no fue retroceso válido. Si hubiese sido retroceso válido, yo lo hubiese marcado.
Entonces, como no fue un retroceso válido, si se fijan, dos velas contrarias, todo terminó con mecha, ese decisional directamente no lo marqué por eso. Pero en este caso sí llegó al decisional y se fue. Vamos a ver si sí llegó luego. No, no lo hizo. Benja, una consulta. Ese bloque no llegó al 50%, creo, la mitigación. Es, ¿Cuál? a ver, ahí marca no, es. O llegó al 50%. Déjame marcártelo ahora. Si no llega al 50%, no está mitigado, ¿no? Sí, está mitigado, lo único que igual puede volver a reaccionar. Si lo mitiga un retroceso válido, ya está mitigado, aunque no haya Ah, creía 50%. que tenía que llegar al 50%. No. En este caso no se dio el ejemplo que queríamos porque llegó al decisional, pero más o menos esa es la idea para que entiendan lo que sería una doble confirmación. Esperamos un choch y luego que el precio crea un bust, tomamos ese extremo como doble confirmación, esperamos al precio en una temporalidad menor y ahí vendemos. Ya en el canal, en la sesión de análisis, le voy a enviar varios ejemplos, ya que como llegué de trabajar no pude tomarme el tiempo de buscar los ejemplos, pero para que sí puedan verlo y tenerlo un poco más claro. ¿Dudas hasta acá? Pregunte. Excelente, excelente. Déjenme ver algo, un segundito. Creo que aquí sí se dio, exacto. Miren acá. El precio venía haciéndome fractales bajistas, como pueden ver. Me crea un retroceso válido, que luego me forma un boss a la baja. Y luego de ese boss, me cambia el fractal alcista, me crea un short. Me voy por el extremo. Ya el precio lo mitiga acá, pero lo hizo con una sola vela. En este caso, no me hizo esa mitigación con un retroceso válido. Lo voy a dejar todavía acá marcado, a ver si me lo toma. Ahí ve el precio. Ok, no lo tomo, tomo ese bloque. ¿Qué pasa acá? Ya yo tengo el choch y ahora tengo la doble confirmación. ¿Qué les dije? La segunda opción de la doble confirmación es que si el precio no me llega al extremo, como mínimo en la subestructura, me saque liquidez de un retroceso válido, como lo hace acá. Como hizo el saque de liquidez de un retroceso válido, el cual normalmente cuando veamos la clase de rango me muestra nivel 1, nivel 2, es decir, que aquí yo tengo nivel 3. Y ya internamente, de manera interna en la subestructura, tengo un inicio de rango al alza, el cual me va a permitir irme en compra. En este momento, el extremo es toda esta vela roja. Ya aquí está mitigada. Yo creo que el precio directamente volvió a esa, pero como lo mitigó con retroceso válido, vamos a ir por la siguiente. Acá. Entonces, ese extremo es el que vamos a llamar DBC o doble confirmación. Como pueden ver, el precio llegó al extremo. Y de ahí te permite entonces tomar la operación y irte en compras. Esa es la idea de tomar la doble confirmación. Cuando el precio no llega al extremo del short, tiene como mínimo que hacerte un inicio de rango, sacar liquidez a un retroceso válido y luego crear el boss. Y a partir de ahí, entonces, en ese extremo, que es la doble confirmación, nos vamos en compras. Para que de ahora en adelante, si les envío un análisis y ven DBC, ya saben que vamos a estar tomando una operación en contra de la tendencia, pero con una doble confirmación. ¿Dudas? Pregunten ahora. Benja, si te da confirmación, si te da confirmación en ese bloque, ¿no lo tomarías? En el extremo, Por claro. ejemplo, el primer Aquí impulso. hubiese caído,
y me da entonces acá la confirmación, directamente lo tomo. Porque si en ese caso esto no hubiese sacado liquidez, un retroceso válido, este bloque, es lo que le digo, sería la liquidez previa por no haber llegado al extremo. Esto sería la liquidez previa. Si aquí no hubiese llegado al extremo el precio, entonces yo hubiese tomado eso como liquidez, que es lo que siempre buscamos después de que el precio hace un choch, el patrón que nos muestran en Smart Money. El precio viene cayendo, te hace un choch, pero antes de ese choch te hace esto. Y ya tú tomas entonces este mínimo, que sería un decisional en este caso, que no llegó liquidez previa. De igual manera, si el precio crea acá un choch y después de ese choch el precio no llegó al extremo, vamos a decir que llegó al imbalance. Voy a marcarlo. Entonces, por haber llegado al imbalance y no haber llegado al extremo, tomamos eso como la liquidez previa para que el precio llegue, imbalance, liquidez previa, llega al extremo y ahí es donde nos montaríamos en compras. ¿Se entiende? Sí, venta de 10. Bueno, eso es todo por hoy. Un minuto, espera, venga. Tú estás analizando en 4 horas y la doble confirmación tiene que ser confirmada. ¿En qué temporalidad? No, no, yo busqué un ejemplo en 4 horas, pero si es Ajá. 15 minutos y te haces tú mismo en 15 minutos, igual tienes tu doble confirmación en 15 minutos. Por ejemplo, Es decir, yo siempre voy tradeando el rango de 15 minutos. Si el rango ujú, de 15 minutos va alcista, vamos a hacer esto, me saca liquidez acá, el retroceso válido, y va alcista, pero mientras va alcista, obviamente me va haciendo fractales alcistas. Entonces aquí yo tengo mi inicio de ese rango. ¿Por qué? Porque me sacó liquidez de un retroceso válido y luego siguió rompiendo a favor de la estructura. Tengo mi nivel 1, solo vamos a ver en la clase de rangos. Tengo mi nivel 2 y tengo mi nivel 3, que siempre es el extremo del rango. El precio me viene creando fractales alcistas, es decir, vos, vos, vos. Cuando me crea un choch, simplemente lo único que está haciendo es cerrándome ese rango. ¿Y qué pasa acá? Que entonces al cerrarse, yo trazo mi herramienta y digo que desde acá hasta acá yo tengo un rango operativo, pero voy a buscar compras solamente por debajo del 50%, ya sea en el extremo o en el decisional. Mientras el precio no llegue al 50%, si el precio después de ese choch llega al extremo y te hace un boss, ya ahí tenemos la doble confirmación. ¿Y qué vamos a hacer en esa doble confirmación? Buscar ventas que nos lleve, obviamente, a la zona de compras de ese rango alcista. Estamos tomando una venta en contra de la tendencia del rango, pero es para que nos lleve a las zonas de compras de ese rango alcista. ¿Se entiende la idea? sí. Entonces yo puedo tomar la entrada en la temporalidad en que yo encuentre la doble confirmación sin necesidad de bajar a una temporalidad más pequeña. Directamente, si tú siempre operas la temporalidad de una hora, tienes que esperar la doble confirmación de una hora, o sea, un short de una hora y un Mm, de una hora. ok, Vale, entonces la doble confirmación de una hora. Si operas 15 minutos, también. Y si luego entonces operas 4 horas, también. perfecto. Eso es todo por hoy. Cualquier duda o pregunta, ya saben, estamos ahí en la sección de general o dudas y preguntas del canal de Telegram. Por favor, voy a subir este video, apóyenme, denle un like, suscríbanse los que no lo han hecho aún y si tienen amigos, compártanlo. Bien. Buenas noches. Gracias, Benji. Chao, que descansen. Igual.